¿Cómo están, amigos? Les saluda Mónica Jacobo Guerrero desde Perú Contable en la Casa del Contador. Vamos el día de hoy a desarrollar un tema bastante importante vinculado con la prescripción tributaria y los temas que suspenden e interrumpen la prescripción de acuerdo a lo que establece el Código Tributario. Para hoy día nos vamos a apoyar en una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, la 1447-3-2017, publicada este año, en la cual está referida con el tema de prescripción vinculada a la presentación de las solicitudes de fraccionamiento. En cuanto a la Administración Tributaria, considera que la presentación de una solicitud de fraccionamiento interrumpe la prescripción aun cuando ésta haya sido ganada por parte del contribuyente. Vamos a analizar ahora cuáles son esos supuestos y cuáles son los motivos en los cuales se ha sustentado el Tribunal Fiscal para poder concluir en que la solicitud de prescripción no va a perjudicar si es que el contribuyente ya ha ganado la prescripción antes de que presente esta solicitud de fraccionamiento. Inicialmente vamos a nosotros a plantear y a señalar qué es lo que se entiende por prescripción. Realmente la prescripción no es una forma de extinción de la deuda tributaria como algunos consideran, porque la prescripción de la obligación tributaria lo que implica es el límite del ejercicio de las facultades de la administración tributaria. Las facultades de la administración tributaria son cuatro: la facultad de determinación y fiscalización, que generalmente se ejercen de manera conjunta cuando se desarrollan los procedimientos de fiscalización, por ejemplo; la facultad que tiene la administración tributaria de exigir el pago de la deuda o la facultad de recaudación que nosotros conocemos, y la facultad sancionatoria. Estas facultades de la administración tributaria que se ejercen a través de diversos procedimientos o diversas acciones que realiza la administración tributaria con sus funcionarios se van a ver limitadas. Es decir, no va a poder ejercer estas facultades, lo que no significa que la deuda se extinga. Lo que significa es que la administración no va a poder ejercer presión sobre nosotros respecto, por ejemplo, de podernos determinar y determinar deuda tributaria en un procedimiento de fiscalización. Tampoco podrá, por ejemplo, cobrarnos la deuda, ni mucho menos aplicarnos sanciones, si es que nosotros oponemos ante la administración tributaria la prescripción del tributo o el periodo que nosotros consideremos pertinente y haya prescrito. Entonces, lo que establece el artículo 43 del Código Tributario respecto a la prescripción señala que las facultades de la administración tributaria prescriben, o la acción de la administración tributaria para determinar la deuda, para recaudar o para aplicar sanciones, prescriben a los 4 años en el caso de los contribuyentes hayan presentado la declaración jurada respectiva. Este tema nosotros lo tenemos meridamente claro, casi todos conocemos que la deuda tributaria prescribe a los 4 años y que prescribe a los 6 años a que en el caso de los contribuyentes no hayan presentado declaración jurada, y a los 10 años en el caso de los tributos retenidos o percibidos. El plazo nosotros lo conocemos. El tema es que en la prescripción, un tema de la prescripción que está vinculada a cómo se inicia el cómputo de la prescripción, y el otro tema está vinculado con que el plazo de prescripción tiene la posibilidad de interrumpirse o suspenderse de acuerdo a las causales que establece el Código Tributario. Entonces, no es cierto que una deuda que ya tenga más de 4 años, en el estricto son 5 años calendarios, y vamos a ver por qué, se prescribe de manera inmediata, sino que hay supuestos de interrupción y suspensión. Y con esto tiene que ver esta resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria que nos está ayudando a tocar este tema. Lo importante acá es saber que la prescripción no se declara de oficio, o sea, la administración tributaria de oficio no va a declarar la prescripción, siempre va a ser como consecuencia de una solicitud que realice el contribuyente, el administrado. Dice el Código Tributario que esa solicitud de parte. Y solamente por pedido expreso del deudor tributario, la administración tributaria emitirá pronunciamiento sobre el tema de la prescripción.
Segundo, puede oponerse en cualquier estado del procedimiento, tanto administrativo como judicial. Lo que significa, señores, es que podemos nosotros podemos oponer ante la administración o solicitar la prescripción en cualquier etapa del procedimiento. Si estamos en un procedimiento de fiscalización, por ejemplo, y nosotros consideramos que la administración ya no tiene la facultad de fiscalizarnos por ese año, porque consideramos que ese año ya está prescrito, nosotros tendremos que presentar una solicitud de prescripción, ¿no?, de la facultad o de la acción que tiene la facultad que tiene la administración para determinar la deuda tributaria respecto del periodo del tributo que posiblemente nos estén fiscalizando. ¿Qué más? En un procedimiento administrativo del procedimiento de cobranza coactiva, yo también podré oponer ante la administración tributaria la prescripción, y en este caso se opone ante el ejecutor coactivo, quien está obligado a pronunciarse. Existe una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria que tocamos en algunos videos anteriores que hemos grabado acá en Perú Contable, en la cual el Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado señalando que si oponemos la prescripción ante el ejecutor coactivo, éste está obligado a pronunciarse. Y si se pronuncia y no nos concede la prescripción, nosotros podemos irnos en queja ante el Tribunal Fiscal respecto de esa resolución que emita el ejecutor coactivo. Adicionalmente, nosotros podemos oponer prescripción también si estamos en un procedimiento contencioso tributario, también podemos alegar prescripción. Entonces, la prescripción se alega en cualquier estado de proceso y en cualquier procedimiento, inclusive en el judicial. También otra de las características de la prescripción es que si yo pago voluntariamente una deuda prescrita, esto no amerita a que después yo pida una devolución. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la deuda siempre existe. ¿Sí? La deuda existe. Lo que no es posible, por ejemplo, si es que estamos en un procedimiento de cobranza coactiva y la administración me está cobrando una deuda que yo considero que está prescrita, si yo la pago, yo no puedo alegar después que me devuelvan porque he pagado una deuda prescrita, porque la deuda siempre existe, la deuda se mantiene viva. Lo que ocurre es que la administración ya no me puede cobrar. ¿Por qué? Porque la acción de la administración, la facultad de recaudación, se restringe por el hecho de que la deuda se encuentre prescrita. Importante es tener claro dos temas. Uno de ellos es cómo se inicia el cómputo de la prescripción. Casi todos conocemos cómo se inicia el cómputo. En el caso, por ejemplo, de la declaración jurada anual, se inicia a partir del 1 de enero del año siguiente en que se presenta la declaración jurada. Ejemplo, en el 2015 vence en el 2016, marzo-abril del 2016, se inicia el cómputo a partir del 1 de enero del 2017. ¿Cuántos años? 4 años. En estricto 5 años calendarios, si es que nosotros hacemos el cómputo en años calendarios, pero eso es lo que ocurre y lo similar ocurre en el caso de los tributos mensuales, el caso del IGB, a partir del 1 de enero del año siguiente en que vence la obligación tributaria. Entonces, conociendo ya cómo es que se inicia el cómputo, debemos tener claro ahora dos supuestos muy importantes. ¿Qué significa interrupción de la prescripción y qué significa suspensión de la prescripción? En el caso de la interrupción de la prescripción, lo que significa, señores, es que cuando se suscita algunos de los supuestos que están contenidos en el artículo 45 del Código Tributario, si nosotros tenemos una prescripción ya iniciada, ¿no?, y se suscita, por ejemplo, la presentación de una solicitud de devolución o la presentación de una solicitud de fraccionamiento, como es el caso de la RTF que vamos a ver, significa que se interrumpe la prescripción. ¿Esto qué quiere decir? Si es que yo tengo un tributo por un tributo y un periodo cuya prescripción, el plazo de prescripción ya se ha computado, por ejemplo, en 2 años, y si yo a los 2 años presento una solicitud de prescripción, digamos que ha sido el 10 de enero del 2015, esa solicitud de prescripción lo que hace es interrumpir la prescripción. ¿Y qué dice el artículo 45 en su último párrafo? Una vez interrumpida la prescripción, a partir del día siguiente se inicia nuevamente el cómputo, o sea, a partir del día 16 empezaré nuevamente con el día 1 de la prescripción. A diferencia de la suspensión, lo que ocurre es que cuando se suspende la prescripción ocurre lo siguiente. Dice el artículo siguiente, el artículo 46 del Código Tributario, que se suspenden en los supuestos que ahí se desarrollan, por ejemplo, en el trámite del procedimiento contencioso tributario, o sea, si yo reclamo y apelo. ¿Qué ocurre? Si yo presento mi recurso de reclamación, se suspende. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo ya 2 años computado de la prescripción y presento una solicitud
de un reclamo, se suspende, y cuando ya resuelva la SUNAT y me notifique la resolución de intendencia de reclamo, a partir del día siguiente de la notificación reiniciaré el cómputo, o sea, a partir del día serían 2 años más un día, 2 días y continuaremos. Esa es la gran diferencia entre interrupción y suspensión. ¿Qué pasa con el caso particular del caso que desarrolla el Tribunal Fiscal en esta resolución de observancia obligatoria? Está vinculado con un procedimiento con un fraccionamiento, ¿sí? Con una solicitud de fraccionamiento que realiza el contribuyente, el recurrente, en el año 2012, octubre del 2012, presenta una solicitud de fraccionamiento por una deuda muy antigua, deuda desde el año 98, 97 hasta el 2007. ¿Qué pasa cuando presenta una solicitud de fraccionamiento, una solicitud de prescripción una solicitud de fraccionamiento, en el año 2012, y la Administración Tributaria señala que habiendo solicitado en ese año, en el 2012, el fraccionamiento de una deuda tan antigua, pierde la prescripción ya ganada y por tanto reconoce la deuda, y reconociendo la deuda está prácticamente, es como si se reactivara la deuda tributaria. El artículo 45 del Código Tributario señala que prescribe la acción de la administración para exigir el pago en el caso que el contribuyente reconozca expresamente la obligación tributaria, pague parcialmente la deuda o presente una solicitud de fraccionamiento. Entonces, si es que yo presento una solicitud de fraccionamiento, se interrumpe la prescripción, lo que significa que al día siguiente tengo que empezar nuevamente a contar, sin perjuicio de otros supuestos, pero en el caso en particular que estamos analizando. ¿Qué pasa con la suspensión? En el caso de la suspensión, si es que yo evalúo la exigencia del pago, que es el caso que estamos viendo en esta resolución del Tribunal Fiscal, señala que en el caso de la suspensión se suspenderá el plazo en tanto se encuentre vigente el fraccionamiento, ¿sí? El fraccionamiento cuyo aprobación haya sido efectuada. ¿Esto qué quiere decir? Si yo presento una solicitud de fraccionamiento, se interrumpe. Y en lo que demora la aprobación del fraccionamiento empieza el cómputo, y si SUNAT me notifica la aprobación del fraccionamiento, lo que demore en pagar el fraccionamiento se suspenderá la prescripción. Entonces cuando estamos hablando del fraccionamiento, tenemos los dos supuestos involucrados, tanto la interrupción como la suspensión. Eso es lo que ha pasado en este caso en particular, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Fiscal expresamente en esta resolución de observancia obligatoria? Ha señalado lo siguiente: la presentación de una solicitud de prescripción, la presentación de una solicitud de fraccionamiento no determina la pérdida de la prescripción ya ganada. ¿Y qué ha ocurrido en este caso en particular? El recurrente sostiene que a la fecha en que solicitó el fraccionamiento ya su deuda había prescrito. O sea, solicita el fraccionamiento de una deuda cuya prescripción ya había operado, ¿no? Ahora, eso se entiende que el contribuyente en su oportunidad está solicitando la solicitud de la declaración de prescripción oportunamente. ¿De qué deudas? De deudas de agosto del 97 a enero del 2007. Cuando el Tribunal Fiscal analiza este caso en particular de este contribuyente, hace un detalle de la deuda que fue materia de acogimiento al fraccionamiento. ¿Y qué es lo que pasa? El contribuyente lo que dice, el acogimiento al fraccionamiento no implica la renuncia de la prescripción que yo ya he ganado como contribuyente, porque la ley así me asiste, así me favorece la ley en el tema del fraccionamiento. Pero la Administración Tributaria dice que en este caso no ha operado la prescripción porque considera que la solicitud del fraccionamiento es una renuncia a la prescripción por parte del contribuyente. O sea, es como si renunciara a este derecho, ¿no?, ya ganado como consecuencia del transcurso del tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La prescripción, ¿no? La Administración Tributaria lo que pretendía era cobrar una deuda tributaria vinculada a una resolución de pérdida de fraccionamiento. El Tribunal Fiscal ha señalado que cuando yo tengo una resolución de pérdida de fraccionamiento, la resolución de pérdida de fraccionamiento contiene una deuda, y respecto de esa deuda la administración inicia la cobranza.
pero toda la deuda que en su oportunidad fue acogida a un fraccionamiento corresponde a diversas deudas, que pueden ser autoliquidadas o que se encuentren en valores, ¿no? En resoluciones de determinación, de multa o orden de pago. Cuando se solicita el fraccionamiento y este fraccionamiento tiene su curso y se pierde el fraccionamiento, sale una sola resolución. Este es el fraccionamiento 36 del Código Tributario. Sale una sola resolución y esa resolución contiene toda la deuda. Ahora, respecto de esa deuda se inicia un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, lo que dice el contribuyente es: yo ya gané la prescripción de esa deuda, y la administración tributaria dice que no, que su solicitud había generado la renuncia a la prescripción. Ahora, en este caso en particular, recuerdan ustedes que cuando tenemos una resolución de intendencia de pérdida de fraccionamiento y lo que se pretende es solicitar la prescripción, el Tribunal Fiscal ha señalado en reiterada jurisprudencia, inclusive existe una resolución de observancia obligatoria, que señala que cuando se solicita la prescripción respecto de deuda que ha sido materia de pérdida de fraccionamiento, se debe entender que se está solicitando la pérdida del fraccionamiento de toda la deuda que fue originariamente acogida, o sea, anterior, la que fue materia de solicitud. No se puede entender que la solicitud del fraccionamiento, ¿no?, signifique que hay una novación de deudas. ¿Qué significa eso? El Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia ha señalado que cuando yo solicito un fraccionamiento y me aprueban el fraccionamiento y luego lo pierdo, siempre va a ser respecto de la deuda originaria, o sea, de la resolución de determinación, multa, del tributo y el periodo que fue materia de acogimiento. No significa que esta deuda se torne en una sola nuevamente para que la administración tributaria vuelva a cobrar sobre esta. Porque en materia civil la novación de deuda significa que la deuda anterior deja de ser tal para convertirse en una nueva, y respecto de esa se atribuyen todos los hechos de cobranza sobre esta nueva. Y esta nueva deuda es como independiente de la anterior. Eso no ocurre en materia tributaria, no hay novación de deuda, ¿ok? Por eso es que el Tribunal Fiscal señala lo que señala respecto de la solicitud de prescripción. Entonces, lo que dice el Tribunal Fiscal es también que las obligaciones que incumplen los contribuyentes cuando se deja de pagar las cuotas del fraccionamiento dentro de los plazos establecidos son las mismas obligaciones originariamente acogidas, ¿ok? Entonces, el Tribunal Fiscal ha señalado en reiterada jurisprudencia, y esta jurisprudencia se torna en un criterio recurrente del Tribunal Fiscal, respecto que cuando el contribuyente presenta una solicitud de fraccionamiento, si bien es cierto, mediante la cual reconoce expresamente la deuda, esta no constituye una renuncia a su prescripción ya ganada. Cuando evalúa la administración tributaria las solicitudes de prescripción, por ejemplo, si ustedes advierten en los análisis individuales que hace la administración tributaria respecto de cada periodo y tributo que corresponde a la solicitud de prescripción que nosotros hagamos, la administración tributaria evalúa como actos de interrupción las solicitudes de prescripción, y evidentemente porque así lo dice la ley, ¿verdad? Pero lo que entiende la administración tributaria es que esa solicitud es un reconocimiento de la deuda tributaria, ¿sí? Evidentemente, porque si es que yo estoy solicitando si estoy solicitando un fraccionamiento, es como si yo reconociera la deuda. Pero el Tribunal Fiscal aún señala que aún cuando eso suceda, no significa que ha perdido la prescripción que ya ha ganado con anterioridad a esa solicitud de fraccionamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? ¿Por qué? Porque cuando el contribuyente presenta, en este caso en particular, presenta su solicitud de fraccionamiento en octubre del 2012, había ganado ya la prescripción de toda la deuda que fue materia de acogimiento al fraccionamiento, había ganado la prescripción hasta el 1 de enero del 2012. O sea, fechas posteriores ya la deuda estaba prescrita, y aún cuando solicita el fraccionamiento, esta deuda termina siendo, encontrándose ya prescrita, y por tanto, aún cuando yo solicite el fraccionamiento, este fraccionamiento ya no debería prosperar, o por lo menos la deuda se debe declarar prescrita. ¿Qué significa que la deuda se declare prescrita? En este caso, si es que la pérdida del fraccionamiento, que había sido materia de aprobación en su oportunidad,
esa deuda ya estaba prescrita y se encontraba en procedimiento de cobranza coactiva, lo que debe ocurrir es que se declare no solamente prescrita la deuda, sino en segundo que la administración tributaria y el ejecutor coactivo dé por concluido el procedimiento de cobranza coactiva, porque así lo señala también el artículo 119 del Código Tributario, la cual se concluye el procedimiento de cobranza coactiva cuando existe resolución de prescripción de la deuda tributaria. Entonces, la prescripción, señores, es un mecanismo de defensa también que tenemos dentro de los procedimientos de fiscalización, dentro de los procedimientos de cobranza coactiva y adicionalmente en la etapa, posiblemente en la etapa sancionatoria también, en la cual nosotros podamos oponer la prescripción respecto de las facultades de la administración tributaria y por tanto no ser sujeto de las consecuencias jurídicas que significa el ejercicio de estas facultades por la administración tributaria. Bueno, con esto concluyo, ¿no? Con esta resolución del Tribunal Fiscal que nos ha dado pie a poder desarrollar un tema tan importante y que ciertamente el tema de la prescripción, si revisamos nosotros los artículos 44, 45 y 46 del Código, son muchos supuestos los que hacen que la deuda o se interrumpa o se suspenda y por tanto con ello la administración tributaria puede mantener vigentes sus facultades para ejercerlas en contra de los administrados. Bueno, me despido, muy buenas noches, Mónica Jacobo Guerrero les habla y saludos a todos, esperando pues pronto también nuevamente estar aquí en Perú Contable, continuando con este ciclo de charlas a través de Perú Contable. Gracias.